Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Hoy estamos aquí en el Soviet de Getafe. Bienvenidos y bienvenidas a las que estáis aquí presencialmente y también a las personas que vais a ver el streaming o que después lo vais a ver en YouTube. Siempre lo digo mal. Hoy es el primer acto que celebramos aquí en el Soviet del mes de noviembre y es un acto bueno, pues en el que espero vayamos a aprender un montón de cosas. El mes de noviembre desde el Soviet se ha preparado un cartel de actividades relacionadas con el consumo y hoy pues bueno, pues venimos a hablar de consumo de drogas, qué impacto tiene, qué efectos y bueno, aquí las ponentes que han venido, que son Teresa de los Reyes, levanta la mano si quieres, Rocío Candorcio y Jesús Fernández van a abordar este tema desde la bioquímica. Yo lo voy a dejar aquí, solo recordaros que el próximo día 18 se celebra un slam poetry aquí en el Soviet y hay un formulario en el que os podéis inscribir y que sigáis todas nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook y demás. Y bueno, y para la gente que estéis aquí presencial, que tenemos un bote en el que podéis echar dineritos para... Ah, bueno, y que os suscribáis a Twitch, por supuesto. Como se nota aquí la generación. En fin, que yo me callo ya, que bienvenidos, muchísimas gracias por venir aquí al Soviet a compartir vuestro conocimiento y que para eso estamos, ¿no? El conocimiento que llegue a la calle y salga de la universidad. Así que nada, un aplauso muy fuerte para... Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la introducción. Como bien ya ha contado, vamos a hablar un poco de drogas en general, ¿no? Muy desde la perspectiva bioquímica, un poco dándole ese aspecto científico a que se entienda qué pasa en tu cerebro cuando consumes drogas, ¿no? Bueno, ya nos han presentado un poquito, pero para quien no les conozcan, sobre todo ellos dos, son divulgadores científicos en redes. Tere lleva las redes de Cajal Flyhub, que nunca sé cómo decirlo, donde hace divulgación sobre neurociencia en el modelo animal que ella estudia, que son moscas. Y Jesús es el encargado de la cuenta de Viviendo el Doctorado, donde hace divulgación bioquímica en general, normalmente con bailecitos, así que es muy entretenido y podéis aprender un montón de cosas, se mueve muy bien. Bueno, esto es un poco lo que os contaba de sus redes y estamos muy concienciados con el tema de que la ciencia llegue a todos los barrios, a todas las personas, porque al final, cuanto más sepamos, más vamos a poder actuar en consecuencia y mejor conciencia vamos a tener, pues por ejemplo en este caso con el tema de las drogas, que hay mucho desconocimiento y mucho tabú y muchas de las cosas que pasan vienen principalmente de que no se habla de ello, no se explica y entonces pues luego genera problemas. Así que bueno, aportaremos nuestro granito de arena. Vale, metiéndonos ya un poco en tema. Vamos a empezar por cómo afectan las drogas a nuestro cerebro. Y un poco también quería hablaros de qué es una droga, ¿no? Porque al final hay una mala idea de que las drogas solo son drogas conocidas como drogas duras, ¿no? O esas sustancias que tenemos muy demonizadas o se tienen muy demonizadas por generar una adicción muy fuerte. Pero como hablábamos, hay un montón de sustancias que consumimos de forma legal y bastante diaria en la sociedad que también son drogas, ¿no? ¿Qué nos va a llevar a tomar una droga? Bueno, un poco poniendo un contexto, cuando una persona va a consumir una droga, la que sea, esto parte de una decisión, ¿no? Nuestro cerebro toma la decisión de consumir esta sustancia. Para esto, el cerebro tiene un mecanismo que es la recompensa. Es decir, cuando vamos a tomar esa decisión sobre si consumir o no, o realizar una acción, en este caso consumir una sustancia, va a depender de qué tipo de recompensa vayamos a obtener el que nosotros llevemos o no esa acción a cabo. Lo he enrevesado un poco, pero ahora lo explico mejor. Cuando nosotros hemos tenido una experiencia de que al realizar una acción
la consecuencia es negativa para nuestro cuerpo, eso va a llevar a que nos genere un cierto rechazo a realizar esa acción, ¿no? Sin embargo, si yo realizo una acción o consumo una sustancia y tengo un refuerzo positivo en mi cerebro, eso va a condicionar a que la próxima vez que yo me enfrente a esa situación voy a querer realizar esa acción y voy a tomar la decisión de volverla a hacer, ¿no? Vale. ¿Y esto por qué pasa? Pues esto pasa por lo que llamamos valores recompensantes, ¿no? Cuando yo realizo una acción que me genera un refuerzo positivo, eso desencadena una sensación de placer, ¿sí? Entonces, esa sensación de placer es la que luego nosotros vamos a querer repetir al repetir la misma acción. Vamos a conocer como valores recompensantes estos recuerdos que tenemos, que hemos guardado de placer evocado por esa acción o consumir esa sustancia, ¿no? Entonces, dentro de estos valores recompensantes podemos definir como 3 tipos, ¿no? Las necesidades primarias. Por ejemplo, comer es una acción que desencadena esta cadena del placer. Cuando tú comes, tu cuerpo asocia esa acción con un resultado positivo y tu cerebro genera placer como de regalo para que tú vuelvas a realizar esa acción y comas otra vez, ¿no? Es un mecanismo de supervivencia. También hay una acción que es parecida, también puede venir por el refuerzo positivo. Es decir, cuando yo tengo esa recompensa, no tiene por qué venir de una necesidad primaria, puede venir de un estímulo, por ejemplo, amoroso, ¿no? En plan, tú tienes una buena experiencia amorosa, eso te genera placer, entonces luego vas a buscar repetir esa experiencia, porque te ha generado un refuerzo positivo. Y luego puede haber lo contrario, un estrés o un castigo. Cuando tú te expones a un estímulo y la respuesta que obtienes es negativa, te produce miedo, te produce angustia, lo que vas a tener es un refuerzo negativo. Es decir, cuando tú vuelvas a encontrar esa situación o esa sustancia, no vas a tener placer, vas a tener como un mecanismo de rechazo. ¿Sí? ¿Y esto en el cerebro cómo funciona? Porque esto como que en concepto lo entendemos todos muy bien en principio, pero el cerebro tiene su propio mecanismo para que esto pase, ¿no? ¿Cómo transformamos el comernos una hamburguesa con ese refuerzo positivo luego? Pues esto va a ser gracias a la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor, es decir, es el mensajito que se manda en nuestro cerebro entre las neuronas. Ahora ponemos un dibujito y lo vemos mejor. Nuestro cerebro manda las señales, manda esos mensajes, se comunica entre sí mediante sinapsis neuronales, ¿sí? La sinapsis es el sistema de comunicación, el WhatsApp de las neuronas, para que nos entendamos. ¿Vale? Así se mandan unos mensajitos a otros. Cada tipo de neurona tiene una función, ¿no? Hay muchos tipos de neuronas y unas van a hacer un papel y otras van a hacer otro. En este caso lo hemos puesto aquí como a las neuronas mensajeras, por decirlo de alguna manera, ¿no? Las que van a expresar estas señales y van a enviar los mensajes, que son dopaminérgicas, por eso de la dopamina. La mayoría de los nombres son muy complicados, pero a la vez siempre dicen lo que hacen. Entonces, estas neuronas dopaminérgicas de aquí lo que van a hacer es mandar esta dopamina, la secretan, ¿no? Digamos que la tienen dentro y la expulsan como al espacio exterior. A este espacio interneuronal. Y luego, esta dopamina, una vez que es liberada al medio, va a estar por aquí en este espacio entre las dos neuronas y se va a unir a receptores de membrana de las otras neuronas. Un receptor de membrana es un buzón, ¿sí? Es donde tienen que llegar los mensajes. Cuando el mensaje, que es la dopamina, entra en este buzón, se une a este receptor, es cuando se va a activar la neurona B. Y esta neurona activada genera la sensación de placer. Es la que va a mandar ese estímulo y va a hacer que nosotros sintamos esta recompensa. ¿Sí?
Cuando esto pasa, pues vamos a tener todos esos condicionantes que hemos dicho antes y vamos a querer repetir esa situación, ese consumo o lo que sea que esté despertando esta señalización. Vale. Ahora, ¿qué estímulos pueden liberar dopamina? Lo veíamos antes, ¿no? Tenemos estímulos naturales, como puede ser comer, porque nuestro cuerpo quiere que sigamos comiendo, ¿no? Necesitamos comer. ¿Cómo hago que comas más? Pues diciéndote que eso te va a dar un montón de placer. Hacer ejercicio, que esto, bueno, es relativo, no siempre, pero esto es lo que dice la ciencia. Que cuando tú ejercitas tu cuerpo, pues también se genera una sensación placentera. Al día siguiente, las relaciones sociales, un buen entorno social también desencadena todas estas respuestas. ¿Sí? También nos genera una sensación de placer, tener amigos, socializar, porque somos seres sociables, lo necesitamos. Entonces nuestro cerebro dice, como lo necesitas, voy a hacer que cada vez que lo hagas te guste. Y las relaciones amorosas y el sexo también desencadenan toda esta cadena. Un poco por lo mismo, ¿no? Nuestro cuerpo quiere que lo hagamos. ¿Quiénes somos nosotros para llevarle la contraria? Y luego también tenemos artificiales, ¿no? Hay sustancias que son capaces de generar también esta respuesta y usan el mismo mecanismo. Tenemos sustancias legales, ¿no? Que serían la nicotina, la cafeína, el alcohol, los opioides, el juego. Hemos puesto los opioides en legales porque hay muchos medicamentos que los tienen, muchos fármacos. Y luego hay sustancias no legales que también siguen esta respuesta y que activan las mismas vías, ¿no? También nos generan placer. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia hay entre estas sustancias naturales, digamos, y las artificiales? ¿Por qué la gente no se vuelve tan adicta a hacer deporte y, sin embargo, se vuelven mucho más fácilmente adictos a sustancias como la cocaína, ¿no? ¿Qué diferencia hay? La diferencia principal la podéis ver en esta fotito de en medio, que es la cantidad de placer que nos genera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Digamos que los estímulos naturales generan una respuesta moderada, generan una liberación de esa dopamina, mandan 20 mensajes, ¿no? Para que nos entendamos. Y al consumir las sustancias artificiales, esta respuesta la llegamos a multiplicar hasta por 10, ¿no? Desde el doble hasta 10 veces más, que el doble ya es muchas veces más en este tipo de señalización. Entonces, este es el motivo principal por el cual estas sustancias artificiales son capaces de generar esa adicción, ¿no? Porque su respuesta es mucho más intensa. El placer que obtenemos va a ser muy intenso, por lo tanto lo vamos a buscar con muchas más ganas. Y todo esto, ¿dónde pasa? ¿No? Porque al final el cerebro es una estructura muy compleja, de la que todavía se sabe muy poco, pero está dividida en muchas partes y cada parte va a llevar a cabo una función. No va a pasar lo mismo en el núcleo accumbens que en la corteza prefrontal. Y cómo se comunican estas partes también es muy determinante en todos estos mecanismos de recompensa. Entonces voy a dejar a mi compañero Jesús ahora que os explique mucho más en detalle qué pasa en cada una de estas partes. Bueno, me toca daros un montón de nombres, ¿vale? Ahora nos vamos a meter en el cerebro y vamos a diseccionarlo poco a poco para entender cómo funciona cada parte y cómo está involucrada en las adicciones, ¿de acuerdo? Primera parte de todas, señalada aquí, área tegmentral ventral, ¿vale? Este área de aquí la hemos puesto como la primera de todas, ¿vale? Porque es el núcleo, es el eje de todo este sistema de recompensa, ¿vale? Sistema de recompensa es el que se va a activar cuando tengamos una adicción. ¿Por qué es el eje central? Porque es donde están las neuronas que producen dopamina, básicamente. De aquí nace la dopamina dentro de nuestro sistema de recompensa. Y ahora vamos a ir un poco cómo se va comunicando con otras áreas cerebrales. Como os ponía aquí, área tegmental ventral, neuronas dopaminérgicas, que son aquellas que producen la dopamina. Bien,
Primera área con la que se comunica el área tegmental ventral. Núcleo accumbens. Segundo protagonista de esta historia. El núcleo accumbens es literalmente el lugar del cerebro que nos da la sensación de placer. Nombre técnico, el gustirrinín. Es decir, cuando algo lo tomo y digo, vale, me está gustando, me está dando una sensación de gusto, es porque se está activando esta zona de aquí, ¿vale? ¿Cómo se activa? Con dopamina. Es decir, se activa el área tegmental ventral y le manda dopamina al núcleo accumbens. Cuando llega esta dopamina, el núcleo accumbens se activa y produce esa sensación de gusto. De hecho, aquí tenéis dos resonancias funcionales, es decir, lo que vemos es flujo de sangre. Cuanto más rojo es porque hay más sangre, porque se está activando esa zona. Y veis una persona, digámoslo así, con un mood neutral, ni contento, ni triste, ni nada. Pero cuando tiene un estímulo que le hace estar feliz, veis cómo se activa este núcleo accumbens, lo que nos indica que efectivamente está detrás de esta sensación de felicidad. Bueno, pues aquí tenemos como ejemplo las anfetaminas. ¿Qué es lo que hacen las anfetaminas en nuestro cerebro? Bueno, lo que realizan es que cuando el área tegmental ventral produce dopamina, esta dopamina tiene que tener un control, es decir, se libera y rápidamente se tiene que retirar, porque si estuviera ahí todo el rato produciéndose, estaría constantemente activando la zona. Un poco como comentaba antes Rocío de cuando comemos se activa muy poquito, pero con una droga se activa mucho. Pues aquí tenemos un ejemplo. Cuando tomamos anfetaminas, las anfetaminas lo que hacen es que bloquean esa retirada de dopamina, de tal manera que mantenemos mucho más tiempo la dopamina en esta hendidura. ¿Esto que genera? Que al consumir la metanfetamina, o las anfetas en general, se libera dopamina y esta se mantiene muchísimo tiempo, desencadenando una sobreactivación de este núcleo accumbens. De hecho, ¿qué efecto tiene este consumo? Claro, si yo estoy todo el rato activando estos receptores, activando el núcleo accumbens, el cerebro no es tonto. El cerebro dice, yo tengo que de alguna manera regular este sistema. ¿Y cómo lo hace? Pues la dopamina se tiene que unir a unos receptores y lo que hace es eliminar estos receptores. ¿Esto qué consecuencia tiene? Que para volver a activar de la misma manera el núcleo accumbens, tengo que producir mucha más dopamina. Y eso se traduce en tengo que consumir cada vez más esa sustancia que esté produciendo este efecto. En este caso, las anfetaminas. De hecho, si veis aquí otro tipo de escáner, esto es una persona sana o que no consume, su activación del núcleo accumbens de manera normal, es decir, sin estimular nada. Y aquí veis que de manera basal, de manera neutral, hay muchísima menor activación de este núcleo accumbens. ¿Por qué? Porque no tiene receptores. Y en este caso es el cerebro de una persona que es adicta a las anfetaminas. Este fenómeno se conoce como tolerancia, ¿vale? Que es una de las características que tiene que tener una sustancia para considerarse droga. Cuando ocurre esta tolerancia, es decir, de manera normal perdemos estos receptores, al igual que os decía, el cerebro se adapta eliminándolos, pero no se adapta a que no estén. De tal manera que al no estar, el cerebro lo que va a decir es, bueno, si yo no los tengo de forma normal, tendré que estar liberando yo mismo más cantidad cuando no estoy tomando la droga, en este caso. ¿Esto qué genera? Una activación en ausencia de estímulo de estas áreas, que es lo que conocemos como abstinencia. Es decir, si se activa en ausencia de aquello que me está produciendo placer, se transforma en un efecto impulsivo de búsqueda. Necesito volver a tomar esta sustancia, que conduce a lo que conocemos como dependencia. En el caso de una droga que ahora estamos escuchando mucho en la tele, que es el fentanilo hace algo parecido a las anfetaminas. Sin embargo, nosotros aquí en neurociencia, cuando hablamos de activación, no solamente es directamente se activa una área cerebral o una neurona, sino que también llamamos activación a cuando inhibimos a un inhibidor. Es decir,
frenamos a un freno. Menos, menos, más. Si frenamos al freno, aceleramos. Pues esto es lo que hace el fentanilo. Lo que hace es que bloquea a las neuronas que bloquean a el área tegmental ventral. Por lo tanto, generamos indirectamente que se esté activando este área. Así es como funciona el fentanilo, que es un derivado opioide. En general, los opioides, esa es su mecanismo de acción. Nos vamos con nuestro siguiente personaje, que es la amígdala. La amígdala, a diferencia del núcleo accumbens, no está involucrada en el placer ni en el gustirenin, sino que está implicada sobre todo en las emociones. Particularmente una emoción que todos conocemos, que es la ansiedad. ¿Vale? Se activa la amígdala, tenemos ansiedad. ¿Vale? Claro, la pregunta es, ¿y por qué se activa la ansiedad en este sistema? ¿No se supone que es algo que nos da una recompensa positiva, algo que es bueno? Bueno, precisamente, si algo es bueno, queremos volver a hacerlo. Por lo tanto, activar la ansiedad debería de favorecer que querramos volver a tomar este estímulo. Es un... uy, se me ha ido la palabra. Es un potenciador, es algo que... motivador, que no me sale, perdón. Es un motivante, es decir, si se activa este área, tenemos esta ansiedad, como estaría relacionada con la droga, de querer volver a tomar esta sustancia. En este caso, un gran conocido que activa la amígdala directamente, además de forma brutal, es la cocaína. ¿Vale? La cocaína tiene dos efectos, ¿vale? En primer lugar, también bloquea que se retire esta dopamina y además es capaz de activar ella misma estos receptores. Es decir, directamente no necesitamos ni dopamina. La propia cocaína hace todos los efectos. Igual genera tolerancia, porque como hemos visto está activando estos receptores, el cerebro los quita. Induce abstinencia y dependencia. Aquí lo que veis es la activación de la amígdala en una persona que consume cocaína, y esto es, por ejemplo, la activación de la amígdala en una persona en un contexto sexual, ¿vale? Como os comentaba también previamente Rocío, el sexo activa el sistema de recompensa. Aquí simplemente es para que veáis cómo es mucho menor la activación aquí que aquí, y esto es una persona que es drogodependiente. Por lo tanto, igual, ha perdido capacidad de activación. De hecho, es muy curioso en esta imagen que creo que está por aquí. La ínsula, creo que está... ¿Dónde estaba la ínsula? Aquí. La ínsula, ¿vale? Se activa de la misma manera, que es un área que también está implicada en excitación, ¿vale? Entonces, es curioso que en este caso, esto siempre lo recalco, que la ínsula se activa en los dos casos, en la persona drogodependiente y en la sexual, es el mismo estímulo, ¿vale? Pero para que veáis qué específico es la cocaína sobre, en este caso, la amígdala. Vale, nos vamos a otro personaje de esta historia, que es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es muy importante, ¿vale? De hecho, es algo que solamente tenemos los mamíferos superiores, ¿vale? Porque es nuestra toma de decisiones. Todo lo que hacemos tiene que pasar por nuestra corteza prefrontal, ¿vale? Como tenéis aquí puesto, integra toda la información y genera una respuesta. ¿Qué creéis que va a pasar con la corteza prefrontal con la adicción? Se va a apagar, no va a funcionar. Y aquí tenemos, bueno, al que más se ha estudiado que afecta a la corteza prefrontal. El alcohol, ¿vale? El alcohol, a pesar de la creencia popular de que nos excita, ¿no? Estamos como más activos, es un gran depresor del sistema nervioso. ¿Qué ocurre? Que esta depresión va por fases. Claro, si al principio deprime a la corteza prefrontal, claro, podéis imaginaros, si tenemos a alguien aquí que es el que nos está frenando a hacer todo, porque es el que nos hace pensar, y apaga primero a este, automáticamente perdemos nuestra inhibición. O sea, directamente, tal cual lo pensamos, tal cual lo hacemos. Aumento, liberación de dopamina. ¿Por qué?
Pues en este caso lo que os comentaba, frena al freno, por lo tanto activa al área tegmental ventral, aumenta la liberación de dopamina, lo que lleva asociado un bienestar. Os estoy hablando de diferentes áreas cerebrales, pero todo ocurre a la vez, es decir, cocaína, anfetaminas, alcohol, está activando por una parte el núcleo accumbens, nos da gust y renin, activa la amígdala, nos genera ansiedad para volver a tomarla y en este caso apaga a la corteza prefrontal. También acaba generando tolerancia, pero en este caso lleva asociados otros síntomas, como por ejemplo, pérdida del control de la conducta, agresividad, nerviosismo. Claro, si ahora vamos añadiendo cosas, tenemos ansiedad por buscar otro consumo y tenemos apagada precisamente nuestro control de impulsos, pues directamente perdemos nuestra capacidad de autocontrol. Aquí tenéis un ejemplo porque el alcohol hace otros efectos aparte de activar el área tegmental ventral, sino que además es neurotóxico. De hecho, esto es el cerebro de una persona, en este caso alcohólica muy crónica, ¿vale? Cómo ha ido consumiendo poco a poco el cerebro desde los ventrículos, incluso la corteza, que es esta parte de aquí, que controla sobre todo nuestra personalidad, ¿vale? Veis cómo se han hundido estos surcos, o sea que además particularmente el alcohol tiene un efecto muy potente sí, sobre el cerebro. Todas las drogas en general, bueno, tienen efectos en todos los tipos en el cerebro de todas las edades. ¿Qué pasa? Señalamos aquí los 20-25 años porque este área cerebral, la corteza prefrontal, ¿vale? No se termina de desarrollar hasta los 25 años. Es la última área cerebral que se desarrolla. Por eso el consumo de alcohol en estas edades tiene un impacto en el adulto, porque se está todavía desarrollando y puede afectar de esta forma puede afectar a su neurodesarrollo. ¿Vale? Y por último, tenemos al hipocampo, ¿vale? El hipocampo, yo particularmente le tengo mucho cariño, porque es el área que he estudiado en mi tesis doctoral, ¿vale? El hipocampo es uno de los integrantes esenciales de la memoria, ¿vale? Participa en la adquisición de memoria y procesamiento a largo plazo. Claro, si estamos hablando del contexto de drogas y ahora nos metemos en memoria, pues nos puede surgir un recuerdo de qué droga podríamos hablar ahora. El cannabis, ¿vale? Los compuestos que tiene esta planta, además, son muy específicos, esos efectos, y lo que desencadenan es que bloquean la producción de neurotransmisor, ¿vale? ¿Por qué? Además es que esta droga es muy particular. Utiliza un mecanismo que ya tiene el cerebro, ¿vale? Cuando se sobreactiva esta neurona, que es la que recibe en los neurotransmisores, esta neurona produce unos compuestos que viajan a la neurona de antes para frenarla y decirle, vale, deja de producir tanto. Pues precisamente ese efecto es lo que hace las sustancias del cannabis, los compuestos del cannabis. Actúan igual que estos compuestos. De hecho, se descubrieron a raíz de estudiar el cannabis. Por eso se les llama endocannabinoides. Son cannabinoides que produce el propio cuerpo. De tal manera que, por una parte, como es un depresor, volvemos a lo mismo, frena al freno, aumenta la activación del núcleo accumbens. Y por otra parte, en el caso, por ejemplo, del hipocampo, como está apagando las neuronas, al apagar las neuronas del hipocampo, pues, ¿qué es lo que ocurre? Problemas asociados a la memoria, agudos y crónicos. Pero no solamente aquí, sino en este caso, como es un efecto que ya ocurre de forma natural en el cerebro, afecta a todo el cerebro, en este caso el cannabis. Por ejemplo, actúa deprimiendo a la corteza motora, entonces estás como más calmado, más que no me apetece moverme, no tengo ganas de moverme. Apaga el control, por ejemplo, de la saciedad, ¿vale? Da hambre, produce... De hecho, esto en
en neurociencia se llama que es orexigénico, es decir, que produce tener hambre. Y bueno, pues estos son los efectos que tiene el cannabis sobre áreas cerebrales como por ejemplo el hipocampo, ¿vale? Aquí tenéis, en este caso, este área de aquí, ¿vale? Sería la activación del hipocampo al evocar un recuerdo, y una persona cuando ha consumido cannabis es que no se ve ni activación. Se le pide, recuerda algo, y bueno, aquí podéis imaginar cómo está esa persona en ese momento, ¿vale? Tolerancia, alteración de la memoria, dependencia, ¿vale? Pero es que no solamente existen adicciones químicas, sino también podemos desarrollar adicciones a comportamientos, como por ejemplo el juego, por ejemplo las compras, por ejemplo la comida, el propio deporte o lo que más vemos a día de hoy, que son las redes sociales, ¿vale? Todo ello tienen en común que activan todas las áreas cerebrales que os he comentado ahora. Teníamos, recapitulación, área tegmental ventral, que es la que produce la dopamina, que activa núcleo accumbens, gustirrinín, amígdala, ansiedad, apaga corteza prefrontal, perdemos nuestro control, y regula memoria, más o menos, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final yo recuerdo el efecto que he tenido de la droga, ¿vale? En este caso activa, ¿vale? Aquí tenéis igual unos escáneres en grupo control, persona que no juega videojuegos de manera normal, ¿vale? Y en este caso empieza a jugar. Persona que ya es adicta a los videojuegos y juega. No hay activación, ¿vale? Esta falta de activación lo que nos dice es, hay tolerancia. Necesita jugar mucho más que una persona control para poder llegar a activar esto. Es decir, si hay tolerancia es porque ha habido un sobreconsumo. Y ahora aquí viene una pregunta. ¿Cómo tratamos las adicciones? ¿Es una enfermedad? ¿Es una alteración de la conducta? ¿Vale? Eso es una pregunta que se han hecho psicólogos, biólogos, psiquiatras, investigadores desde siempre. ¿Cómo funcionan las adicciones? Claro, porque cuanto más las entendamos, mejor nos ayudará a tratar con personas que tienen una adicción. Claro, tenemos variables biológicas, la genética, si hay alguna alteración estructural de algún área cerebral, alteraciones psicológicas, variables psicológicas, pues creencias, hábitos de vida, variables sociales, el contexto, que es esencial, interacciones personales, contexto cultural, comunitario, macrosocial, el país donde vivas. Todo eso influye en cómo puedas o no desarrollar una adicción o no. ¿Vale? Por ello, este es el concepto que hay actualmente sobre las adicciones, que se engloban bajo el modelo psicobiosocial. Es decir, tiene un componente psicológico, biológico y social. Y simplemente ya para terminar esta parte, ¿de dónde nace este concepto, este modelo psicobiosocial? Bueno, esta publicación aquí, ¿vale? De los años 70 que cambió totalmente el paradigma de lo que se creía que era una adicción. Estos investigadores trabajaban con ratas que eran adictas a la cocaína, ¿vale? Una rata, para que veáis, por ejemplo, en un modelo animal. Si una rata que la induces que tenga adicción a la cocaína, tienes que estar muy pendiente de ella, porque si no, no come, solamente consume cocaína. Si tú le pones cocaína, agua y comida, solamente coge cocaína. Se olvida de comer, se olvida de beber, ¿vale? En este caso dijeron, pues vamos a ver cómo afecta a una adicción el contexto. Y dijeron, vale, vamos a coger unas ratas, las vamos a volver adictas y las vamos a poner en una jaula donde haya toboganes, tubos y un dato también importante, ratas macho adictas, vamos a poner ratas hembra también en la jaula. Y en la jaula pusieron tubos con cocaína y con agua. ¿Qué le ocurrieron a las ratas que eran adictas a cocaína? Jamás volvieron a consumir cocaína. Probaban el bote de cocaína, pero
ubicaban que era de cocaína y directamente rechazaban la cocaína. Es decir, había algo en el entorno, en el contexto, que les hacía no querer tomar la droga. Claro, lo que cambió a los investigadores dijeron, vale, entonces no es algo biológico, es algo que socialmente se puede cambiar, ¿vale? Pues esto ha ocurrido en seres humanos. Hay un caso particular, que es el de la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam fue una guerra muy cruenta. O sea, no hubo miramientos por los derechos humanos. Tanto es así que el gobierno americano directamente permitía a los militares consumir heroína y morfina casi a voluntad para poder controlar el dolor y aguantar en esas condiciones. Cuando acabó la guerra, hubo un gran revuelo en Estados Unidos, porque dijeron, ahora van a venir todos estos militares y van a volver adictos de estas drogas. Pues resulta que el 95% de estos militares, se les hizo un seguimiento a todos, el 95% al volver a casa con sus familias y en su entorno de su vida diaria, ninguno volvió a consumir nada. Y de hecho no tenían ni siquiera motivación de querer consumir más. ¿Vale? Lo que apoya esta idea de que al final una adicción no es solamente un componente biológico, sino que se puede afrontar a través de terapia y a través de un modelo más psicológico y un modelo social. Y llegados a este punto, que hayáis ya más o menos entendido cómo funcionan las drogas en el cerebro, voy a dar paso a nuestra compañera Tere, en el que va a hablarnos un poco de cómo estudiamos en el laboratorio estas drogas. Vale, a mí me toca contaros cómo hacemos adictos a los animales en el laboratorio. Por suerte, por desgracia, me ha tocado hablar después de Jesús, así que nada, vamos al lío. Vale, en el laboratorio, o como investigamos nosotras en el laboratorio, es utilizando modelos animales. Un modelo animal se define como un organismo de una especie no humana que lo utilizamos para aplicar o para estudiar los efectos, por ejemplo, o aspectos de una patología de humanos. Se utilizan ratones, se utilizan ratas, se utilizan también gusanos, se utilizan peces y también utilizamos la mosca, que bueno, ya han comentado que yo tengo particular cariño porque estudio con ella. Claro, siempre desde la ética, desde el respeto y teniendo en cuenta que siempre y cuando podamos reemplazar a estos animales por otras técnicas de estudio, se va a hacer. De hecho, tenemos que rellenar un montón de documentación ética para poder trabajar con animales. Bueno, yo no, porque los insectos no están considerados bajo el Real Decreto de Modelos Animales, pero que está muy justificada la investigación con animales y de hecho a nosotras nos forman desde la carrera con unos protocolos muy estrictos. Pero, como ha dicho Jesús, en el estudio de las adicciones hay un fuerte componente social y de comportamiento, entonces no siempre es posible reemplazar estos modelos por ejemplo, células en cultivo. Podemos cultivar en el laboratorio células en placas que, por ejemplo, vengan directamente pues, de pacientes de biopsias o en otras patologías pues, de biopsias, etc. Pero no siempre es posible. Entonces yo os voy a hablar en concreto de dos, ¿vale? De roedores y de la mosca del vinagre, cómo nos ayuda a estudiar las adicciones. No, son diferentes. O sea, comúnmente se define a la mosca del vinagre como la mosca de la fruta porque es la que aparece cuando la fruta se está poniendo madura ya en el frutero. Pero la mosca de la fruta es Ceratitis capitata, que esta es la que va en contra de los cítricos. Y están ahí los agricultores un poco enfadados y hay estudios que intentan evitar esas plagas, pero se dice mosca de la fruta, pero en realidad es del vinagre. Si me dices de la fruta no me voy a enfadar. Me va a parecer bien igual, pero mejor del vinagre. Y si no, puedes decir Drosophila melanogaster, que ahí ya clavado. Vale, perfecto. Vale, pues os voy a explicar cómo podemos hacer adictos a estos animales, en concreto a los roedores, y cómo estudiar esos trastornos de adicción, ¿vale? Estos son 3 ensayos clásicos que se suelen utilizar. Está el ensayo de Drinking in the Dark, que intenta simular un poco el botellón, que es lo que comúnmente se conoce como botellón, vaya, que es presentarle al animal
en su periodo de actividad, que es el periodo nocturno, presentarle un biberón con una solución de etanol o de otro tipo de sustancias. Y durante ese tiempo se le depriva de agua, durante un tiempo determinado. Entonces, también cada vez se va aumentando el tiempo de consumo. Entonces, al final se está haciendo adicta a ese animal. Entonces, como decía Jesús, pues luego se pueden hacer estudios como el que comentaba antes, que cambió todo el paradigma de entender los trastornos, ¿no? Y esa rata ya es adicta. Luego está el de la elección de 2 botellas, que en este caso se puede estudiar esa motivación en la preferencia, por ejemplo, de elección de 2 sustancias. Se le pone un biberón con agua y otro biberón, pero en este caso con la sustancia de experimentación. En este caso pues puede ser alcohol, puede ser azúcar, puede ser cocaína. Y entonces lo que se estudia es esa preferencia que tienen y ese consumo, ¿vale? Y estudiamos esa motivación y así se pueden volver adictas, porque se les presenta un poco, pues, cuando ellas quieran pueden consumir, ¿no? Esa es un poco la idea, que es lo que decía Jesús, también hay que tener cuidado, porque si bueno, eran adictas, se olvidan de todas las necesidades básicas y esas ratas, o en este caso ratones, se acaban muriendo. Y luego está otro estudio que es de autoadministración, que este está muy relacionado con el aprendizaje y la asociación respecto del entorno de consumo. Y en este caso se pone un animal en la jaula y tiene tanto estímulos visuales como luces que se encienden, estímulos auditivos, se les da como pitiditos y también tienen una palanca. Entonces ellas tienen que asociar un aprendizaje de si yo le doy a la palanca, cuando suena el pitidito o cuando veo una luz, va a caer una bolita, puede ser una bolita de comida o azúcar o lo que sea. Entonces ellas acaban aprendiendo, incluso cuando suena el pitidito, sin necesidad de darle a la palanca, antes de que ellas le den, ya está activando el circuito de recompensa, porque ya están asociando que eso significa que va a venir un estímulo positivo. Entonces es, por ejemplo, lo que sucede cuando las personas que tienen una adicción al alcohol entran en un bar. Ni siquiera es necesario que consuman alcohol para que se activa todas las áreas cerebrales que os ha comentado Jesús. Ya en ese contexto activan el circuito de recompensa. Y bueno, yo os voy a contar, con total objetividad, cómo hacemos adictas, por ejemplo, a las moscas, ¿vale? O sea, las moscas, aunque parezca mentira, son bastante parecidas a nosotras porque compartimos más de un 60% de nuestro genoma y más del 75% de los genes que causan enfermedades humanas están conservados en la mosca. Entonces nos permite utilizar de una forma muy fácil, además muy barata, lo cual, teniendo en cuenta la precariedad y la falta de inversión en España en la investigación, pues es un dato a tener en cuenta en un laboratorio de mosca, que es muy barato, es muy fácil y además podemos tener una gran cantidad de animales en muy poco tiempo y bueno, a nivel burocrático pues es muy fácil porque no tenemos que rellenar ningún tipo de documentación ética, pero siempre trabajamos evidentemente desde la ética y el respeto a estos animales, manteniendo su bienestar, ¿vale? Entonces, ¿cómo las hacemos adictas o cómo podemos estudiar estos comportamientos? También podemos estudiar las adicciones mediante inhalación. En el caso de Drosophila, de la mosca del vinagre, como veis aquí, os ve un poco regular, pero hubo un laboratorio que diseñó un dispositivo para simular la inhalación del cigarrillo, de tal forma que lo que nosotras inhalásemos es lo que les llega a las moscas. Igual con el cannabis, igual. Entonces podemos estudiar los efectos que tienen estas drogas en la mosca. Por ejemplo, los problemas cardiovasculares que tienen, por ejemplo, el hecho de fumar, etcétera. Entonces, pues analizaban a nivel cardíaco en estas moscas. Luego también se puede utilizar la adicción al alcohol u otras sustancias mediante la ingesta. En este caso, se pone a las moscas en un tubo y, bueno, de forma paradigmática, en Drosophila somos bastante graciosos y los nombres que les ponemos a todos son muy de jajotas. Entonces, este ensayo se llama Café, ¿vale? Se ponen unos tubitos con soluciones. En este caso, pues de sacarosa, de azúcar, porque a las moscas les gusta mucho lo dulce, y otros tubos con alcohol o con cocaína o con la sustancia las que vayamos a volver adictas. Entonces, lo que hacemos con esto es evaluar a qué tienen preferencia. Y aunque les guste mucho el azúcar, siempre van a tender a preferir el otro tubito, el que tiene la droga disuelta, ¿vale? El que tiene cocaína o tiene metanfetamina. Entonces podemos estudiar, igual que en los ratones, la preferencia, esa motivación también en la búsqueda y cómo se activan toda su recompensa, ¿vale? Así como también pues, diseñar nuevas estrategias terapéuticas para intentar frenar ese comportamiento adictivo. Vale, aquí es el momento de los vídeos.
Vale, yo con estos vídeos que os he traído lo que os quería explicar es que las moscas y los humanos no somos tan diferentes, ¿vale? Espera, si no me quedo de pie. Ah, vale. Vale. Y es que a las moscas les gusta mucho el alcohol, ¿vale? Y pues ya, dale. Sí, y se pueden emborrachar. Entonces, si alguna vez habéis estado bajo esas condiciones, perdéis capacidad de vuestro entorno, ¿vale? Entonces, esta es una mosca normal, no ha probado el alcohol, ¿vale? Entonces, es capaz, no. A ver, oye, se coordina mucho mejor que algunas, ¿eh? Entonces, es capaz de detectar, pero esta mosca ya ha probado el alcohol, ¿vale? Entonces, no es capaz de... Claro, no es capaz de coordinarse. Bájalo más. Vale. Pues al igual que antes, las moscas se pueden emborrachar y perder su contexto, ¿vale? Las moscas también pueden volverse agresivas. Como os decía antes Jesús, cuando tú consumes una sustancia, también en esta búsqueda y en esta competición, quizá por otra persona que está también buscando ese consumo, tú te vuelves agresivo, tú quieres consumir eso. Pues las moscas igual, ¿vale? Las moscas, estas dos son dos machos adictos al alcohol, ¿vale? Entonces lo que se les presenta es una placa con un papel mojado en el centro con alcohol, ¿no? O comida con alcohol, etcétera. Entonces, lo que están haciendo es pelearse. O sea, se están pegando literalmente por el alcohol, porque son agresivas, se han vuelto agresivas. Entonces, por eso también la mosca del vinagre es súper útil para este estudio de trastornos de adicción, porque también aportan ese comportamiento, ¿no? que también tenemos que abordar desde esa perspectiva. No sale el final. No, o sea, estas moscas en realidad lo que están, bueno, Sweet Victory porque ha ganado esta, pero estas moscas crecen, son sociales también, o sea, se las mantiene en grupos, no se las tiene aisladas. De hecho, un ensayo, ya está, gracias. Un ensayo muy clásico con moscas es aislar, sobre todo a los machos que son mucho más agresivos, aislarlos y luego soltarlos en un grupo sobre todo, por ejemplo, con otros machos. O con hembras que tienen que competir con los otros machos para copular con las hembras. Vale. Bueno, pues si no os he convencido todavía con que somos muy parecidos y podemos estudiar estos trastornos, os voy a presentar... Bueno, estos son los vídeos. Os voy a presentar un experimento que a mí me encantó cuando preparamos esta charla ya hace un mogollón de años, que fue este experimento de aquí, ¿vale? Seguro que alguna vez, cuando habéis salido de noche, y espero que vosotros no, sobre todo los chicos, porque esto va de vosotros, habéis estado en un garito, ¿vale? Y habéis visto a alguien, sobre todo a un tío, que es rechazado por una chica, ¿vale? Y ese rechazo puede que le haya llevado a consumir más alcohol, ¿no? Para paliar ese sufrimiento de que no ha sido aceptado por una chica, en fin, la aceptación. El caso es que este laboratorio intentó hacer lo mismo, pero con moscas, ¿vale? En moscas, las hembras vírgenes son muy receptivas al cortejo y a la cópula, pero a las hembras que ya han sido copuladas, lo que van a hacer es pegarle patadas al macho para que la deje en paz. Entonces, si eso se repite durante un tiempo, los machos acaban aprendiendo y dejan de intentar copular a la hembra, ¿vale? O sea, moscas 1, humanos 0, otra vez. O sea... Vale, pues ellos lo que hicieron fue, en un grupo, pusieron a machos con hembras vírgenes. Entonces los machos hacían toda la performance del cortejo y conseguían copular con las hembras. Entonces, bueno, final feliz bueno, estaban contentos. Y luego tenían a machos que les ponían de forma aislada con hembras que ya habían sido copuladas, ¿vale? Estas hembras les pegaban a los machos, les rechazaban, entonces no conseguían copular. Entonces, lo que hicieron fue ponerles el ensayo que os he puesto antes de café con alcohol, para cuantificar qué grupo de machos consumía más o menos alcohol después. O sea, ¿qué pensáis? Pues lo que vieron fue que los machos que habían sido rechazados en azul, ¿vale?
O sea, esta parte de aquí, esto es una gráfica así en numerajos, pero esto significa, ¿vale?, que tenían mucha más preferencia al consumo de alcohol por haber sido rechazados y que además consumían mucho más, ¿vale? Entonces, pues ese componente social también de nuestro entorno que muchas veces condiciona y que no se ha tenido en cuenta a lo largo de la historia el estudio de los trastornos de adicción, también, por ejemplo, se puede utilizar a la mosca del vinagre. Vale, pero luego, ¿qué tratamientos? ¿Vale? Una vez que ya os hemos contado todo el sistema de recompensa, os he contado un poco cómo podemos estudiar esas adicciones en el laboratorio, ¿cómo se pueden tratar? Todo esto, como mencionaba antes Jesús, pues este conocimiento que hemos adquirido con estos modelos animales se utiliza para diseñar tratamientos. En el caso de la biomedicina, más en el ámbito de qué áreas cerebrales podemos modificar o podemos tocar, ¿vale?, para evitar esos trastornos adictivos, pero todo ello tiene que ir con un acompañamiento psicológico, ¿vale?, y no olvidarnos de ese componente social, porque también estas personas que desarrollan este trastorno adictivo y estos comportamientos al final son gente que acaba aislándose socialmente. Entonces, como decía Jesús, el entorno es muy importante y esta integración de nuevo en sus redes de apoyo es esencial para que estos tratamientos, además, de forma conjunta, tengan efecto. A nivel biológico, pues podemos utilizar fármacos, ¿vale?, en base a todos los mecanismos que os está contando Jesús de la dopamina. Por ejemplo, en el caso de los opioides, seguro que a todas nos suena la metadona y la buprenorfina, son psicofármacos, ¿vale? Estos se van a administrar a estos pacientes o a estas personas que tienen trastornos adictivos o de comportamiento adictivo como sustitución de la droga que están consumiendo, porque se llaman agonistas sintéticos opioides, es decir, su estructura molecular es muy parecida a los opioides, van a reconocerlo los receptores, esos buzones que antes reconocían a la droga, ahora lo reconocen, ahora reconocen a esta sustancia psicoactiva. Entonces, son mucho más potentes que estas drogas, pero tienen un efecto de euforia menor. Entonces, la idea es que con el tiempo, al final, estas personas acaban dejando también de consumir y que su sistema de recompensa pues vuelva a ser funcional en un estado, pues como antes decíamos, ¿no?, al comer, al hacer actividades que te reporten esa felicidad. De hecho, por ejemplo, ese sistema de recompensa se puede recuperar. Y aquí, por ejemplo, lo que os he mencionado con los escáneres que antes os enseñaba Jesús, ¿vale? Esto es el núcleo accumbens y en rojo es la activación de esa dopamina. Entonces, esta es una persona que no tiene ese trastorno, ese comportamiento de adicción, ¿vale? Esta sería una persona que ha tenido ese consumo de metanfetamina y un mes después de dejar de consumir, pero es que 14 meses después de dejar de consumir ya vuelve a tener activación, ¿vale?, de este circuito de recompensa. O sea, ha recuperado lo que perdió por ese consumo de drogas. Luego también está la naltrexona, que la naltrexona es diferente porque es un antagonista. En este caso lo que va a hacer es bloquear estos receptores. Y se suele utilizar cuando llegan, por ejemplo, casos de sobredosis. O sea, la naltrexona lo que hace es competir con la droga que está en el torrente circulatorio, entonces lo que hace es competir con ella para evitar pues, la toxicidad y la letalidad final como el efecto último, vaya. Entonces se utiliza sobre todo en casos de sobredosis. Luego, por ejemplo, en el caso de nicotina, pues están los típicos parches, pero son terapias sustitutivas, un poco también encaminadas a dejar de consumir y además porque tienen una concentración de nicotina como muy establecida y mucho menor que lo que consumiría una persona que es adicta, ¿vale? Pues eso, los parches, también están los chicles, también, bueno, las típicas, y ahora os contaré algunas un poco más novedosas. Sí. Está la pastilla que te está dejando de fumar, muy bien, que te ayuda a dejar de fumar, que puedes fumar al principio, luego empiezas ya a generar más rechazo. No sé exactamente cómo funciona, de hecho no sé si la tienes mencionada, que creo que no. No. ¿Verdad? No sé si me puedo... Pues no sé cómo funcionan esas pastillas de dejar de fumar, supongo que como antagonista, no sé. Lo miramos, sí, sí. Yo también te iba a preguntar sobre más tratamientos novedosos y tal, porque ahora, que efectos específicos también. Sí, ahora miramos alguno. Que a lo mejor me estoy adelantando. Sí, nada, qué guay.
Bueno, por ejemplo, con el alcohol se utiliza también la naltrexona, que se utilizaba para opioides, y es que muchas sustancias que están ya en el mercado, fármacos, se descubre su función, pero cuando se están usando para otra cosa. Y lo que se vio es que la naltrexona en personas que tenían adicción a opioides tienen también mucha más tendencia a consumir alcohol, también por su propia condición, pues eso, de aislamiento, etcétera, pues consumen alcohol. Y también se vio que reducían la motivación a la búsqueda de alcohol con la naltrexona estas personas. Entonces también se utiliza para alcohol. Y se utiliza también el disulfiram, que es otro fármaco, pero claro, este fármaco es preventivo para el consumo de alcohol. O sea, las personas que toman este fármaco lo que hace es inhibir el metabolismo del alcohol. Entonces, al inhibirlo, lo que hace es generar una serie de síntomas totalmente horribles. O sea, náuseas, vómitos, taquicardia, dolores de cabeza. Entonces es como algo preventivo. Las personas toman esta droga, en investigación llamamos droga a los fármacos, pero toman este fármaco, ¿vale? Y cuando toman alcohol tienen estos síntomas. Entonces al final es un poco lo que hablábamos antes de asociar, ¿no?, el consumo con el rechazo. Pero el problema de este fármaco es que es muy fácil que los pacientes dejen de tomarlo. O que estas personas en tratamiento dejen de tomarlo, porque si lo que antes les reportaba felicidad, ahora tienen todos estos síntomas horribles, pues lo van a dejar de tomar, ¿vale? Entonces, bueno, pues también con el alcoholismo hay bastantes grupos de ayuda o terapia, sobre todo relacionados con hospitales y otros centros, ¿vale? Pero no Alcohólicos Anónimos. Y eso, y no olvidarnos del componente social. Vale, uno de los tratamientos novedosos que se empezó a desarrollar fue vacunas, ¿vale? Ya estamos cansadas de escuchar sobre vacunas, sobre todo con el COVID, pero con el caso de las sustancias psicoactivas o de las drogas también se desarrollaron vacunas que han llegado algunas incluso a ensayos clínicos con personas, ¿vale? El cerebro es un órgano privilegiado porque está protegido del resto del cuerpo como por una membrana, como un filtro, ¿vale?, que se encarga de filtrar todo lo que llega al cerebro. O sea, es tan esencial que es selectivo respecto a lo que entra o no. Y esto lo hace con la barrera hematoencefálica, ¿vale? La barrera hematoencefálica tiene como unos poros de un tamaño determinado. Entonces, si algo es más grande, no va a entrar, ¿vale? Si es más pequeño, sí que es el caso de estas sustancias psicoactivas o de estas drogas. Estas drogas entran al cerebro a través de la barrera hematoencefálica y es lo que os ha comentado Jesús, ¿no? Se va a ir activando el área tegmental ventral y el resto de estructuras. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estas vacunas? Realmente el diseño es, vale, pues si las hago más grandes, no van a entrar al cerebro. Entonces se van a quedar en el torrente circulatorio, pero al cerebro no llegan. Entonces es un poco la dinámica de estas vacunas. Lo que hacen es, por ejemplo, hay vacuna para la cocaína, para la nicotina, también hay para metanfetaminas, pero no llegaron a ensayos clínicos. Y, a ver, evidentemente para la nicotina por el gran mercado. Pues en el caso de el caso de la cocaína, reducía entre el 25 y el 50% el consumo de estas personas que recibían el tratamiento. Y en el caso de la nicotina no he encontrado números, ¿vale?, porque me lo he revisado así un poco rápido. No he encontrado números, pero sí que significativamente reducía bastante el consumo, ¿vale? Son también dosis, o sea, es verdad que durante X tiempo se tienen que ir vacunando, pero al final, como están activando el sistema inmune, o sea, van a producir anticuerpos de tal forma que tú cuando vuelvas a consumir detectan el torrente circulatorio que tú has consumido, se une, no deja que llegue al cerebro, ¿vale? Entonces no te va a reportar esa sensación de euforia, de felicidad. Entonces, bueno, claro, al final este tipo de terapia sí que es verdad que tiene una ventaja frente a las farmacológicas, que es que impide directamente que llegue al cerebro. Las farmacológicas ya están actuando en el cerebro. Y otra de las terapias que se utiliza, ¿vale?, que esta es una de las que he estado leyendo últimamente, no es para hacer lesiones cerebrales, pero sí que en estudios en pacientes que tenían lesiones cerebrales y que además tenían una adicción a la nicotina, ¿vale?, que eran fumadores, se vio que en determinadas áreas cerebrales en las que habían sufrido pues un ictus o alguna lesión de forma natural, ¿vale?, si se lesionaba un área concreta, que es la ínsula, que antes os la ha mencionado Jesús, estas personas reducían el consumo de tabaco, ¿vale?, fumaban menos, vaya.
Entonces, la ínsula al final, lo que comentaba Jesús, es una integradora de información también y está relacionada con este sistema de recompensa porque estaría manteniendo esta motivación, esa búsqueda de consumo. Entonces, bueno, estos autores lo que decían era que probablemente igual en el futuro se podría hacer una estimulación cerebral de aquellas áreas focalizadas que puedan ser responsables de la adicción y reducir el comportamiento adictivo de estas personas. Claro, al final son tratamientos que no están teniendo como foco la causa del consumo. Entonces, si el paciente, en este caso sujeto de tratamiento, no responde a las drogas farmacológicas o a los fármacos, ni a una terapia ni a un acompañamiento social, entonces puede que sí se puedan administrar este tipo de terapias, pero no hay que perder el foco. O sea, de hecho, en Parkinson esa estimulación cerebral ya se hace. De hecho, en pacientes con Parkinson se hacen lesiones cerebrales con láseres de temperatura en áreas específicas, muy focalizadas. Son paliativas, evidentemente, porque esos pacientes no van a tener una regeneración de lo que están perdiendo, pero para controlar al menos la motilidad. O sea, esos pacientes pueden volver a andar y pueden volver a caminar por esa lesión, pero claro, son terapias ya pues un poco más avanzadas, ¿vale? Y ya estaría. Ah, bueno, se me ha olvidado decir antes, en los modelos animales, que esto sí que lo quería mencionar, que es que la investigación hasta ahora se ha hecho siempre utilizando a los machos como modelos de investigación y todas las estrategias terapéuticas que se han diseñado siempre se han hecho, ¿vale?, en base a machos. Entonces, claro, tú cuando eso luego lo extrapolas a humanos, tú tienes dos sistemas diferentes. De hecho, en el caso de las adicciones, entre mujeres y hombres hay diferencias, no solamente en cuanto a la sustancia que consumen, pero eso también es una cuestión aparte porque también hay que ver el foco y la razón de consumo. Las mujeres sobre todo consumen más antidepresivos, más opioides, los hombres sobre todo más alcohol, que son cuestiones bastante evidentes del porqué y el contexto social en el que vivimos, pero las mujeres necesitan mucha menos cantidad de consumo para volverse adictas. ¿Vale? O sea, su sistema de recompensa, por decirlo de alguna forma, necesita menos consumo para volverse más adictas. Y eso, por ejemplo, si se utiliza solo experimentación animal con machos, pues no se tiene en cuenta a la hora, por ejemplo, de administrar un fármaco. Puede que nos estén sobremedicando o que no se esté llegando precisamente al contexto particular de mujer, ¿vale? También, por ejemplo, pueden ser cuestiones biológicas, como os he dicho, que el circuito de recompensa sea parcialmente diferente, o porque hay afectaciones, por ejemplo, el ciclo menstrual también afecta un montón a los participantes en el circuito de recompensa, que también es una de las razones por las cuales los investigadores pues, no la utilizan porque piensan que difícil, madre mía, qué jaleo, pero también puede intervenir. Por ejemplo, la nicotina alcanza unos niveles en el torrente circulatorio mayores en mujeres que toman anticonceptivos basados en estrógenos. Claro, o sea, que también son cuestiones muy particulares, pero que hay que tener en cuenta en la investigación. Entonces, bueno, pues desde una perspectiva de investigación más inclusiva, pues también para estudiar los trastornos de adicción, pues hay que tenerlo en cuenta. Y ya está, que yo quería decir esto. Tengo una duda con el tema de, pues mira, por ejemplo, muy basado en experiencias personales, pero yo tengo una duda con el tema de, por ejemplo, los chavales, niños o niñas súper jóvenes que son diagnosticados con TDAH y tienen que tomar metilfenidato a una edad, digamos, relativamente temprana. Hay casos en los que a lo mejor lo dejan de tomar y casos en los que lo siguen tomando. Yo quería preguntaros de qué manera, en el caso de que, por ejemplo, en mi caso, mira, mi amiga soy yo, ¿de qué manera afecta el cerebro cuando a lo mejor has estado, pues, como 10 años tomando metilfenidato cuando eras pequeño y tal? Yo tomaba Concerta, Crucifen antes de Concerta, y luego ya pues lo dejé de tomar. ¿Hay algún problema? ¿Cómo sigue ese cerebro al que le has suministrado esa dosis durante X tiempo? De hecho, a mí me parecen fotos que eran drásticamente parecidas a... Disculpa, le añado. Yo personalmente lo he estado tomando, ¿vale? Me lo diagnosticaron con 27 años y estuve tomando el Concerta. He cambiado la dosis, la terminamos ajustando
tomando, pero el problema es que me causa mucha irascibilidad. ¿Vale? No me gusta la persona en la que me convierto, entonces he dejado de tomar. ¿Hay algún método que no sea para intentar orientar un poquito mejor el cerebro, intentar educarlo mejor? Ejercicio, una dieta. Vale, es que con el tema del fenidato ha habido mucha controversia, ¿vale? De hecho, ha estado muchos años, se dejó de usar directamente el metilfenidato, se dejó de usar porque al final es un tipo de anfetamina, entonces directamente se decidió retirar del mercado. Claro, aquí entra mucho, hay un debate, ¿vale? Que es el debate de la droga, ¿vale? ¿Qué quiero decir con el debate de la droga? Para que algo que se considere droga, tiene que cumplir 3 condiciones. Una, que genere adicción, que genere tolerancia y que tenga efectos psicotrópicos, ¿vale? Claro, realmente muchas cosas entran en esta categoría de droga. Pero el problema, uno de los problemas que tiene asociar las drogas siempre es la dosis. Eso es lo que siempre ha traído de cabeza, sobre todo en clínica, los médicos, ¿vale? El metilfenidato se sabe que por eso se utiliza, que focaliza, ¿vale? Porque al final es un estimulante. De hecho, una de las estructuras que activa es la corteza prefrontal. Es por lo que hace que se centre, ¿no? Un poco que mantenga al cerebro más centrado. Intentando permitirme personalizar a cada uno, ¿vale? El tema de lo que se sabe a día de hoy del metilfenidato es que no tiene efectos a largo plazo. ¿Por qué? Porque la dosis que se utiliza en clínica es una dosis mínima que tiene un efecto estimulante, pero que teóricamente, o hasta ahora los estudios no demuestran lo contrario, no genera ni adicción ni tolerancia a largo plazo. En el otro caso particular, yo me decantaría más a que es cuestión personal. Es decir, tu cerebro particular, pues a lo mejor no tolera tanto el metilfenidato. Entonces sería cuestión de o buscar un sustituto, que en verdad no sé, creo que hay poquitos, no sé si hay otro fármaco más, y ya está. Claro, y sería a lo mejor buscar alguna otra estrategia. Pues podría intentarse por ahí. Pero bueno, es cuestión de, seguro que, o sea, a nivel, por ejemplo, sí que hay terapias para el TDAH que son fuera de la farmacológica. Entonces, ese es un poco lo que ahora mismo está con el metilfenidato. Sigue habiendo mucha gente en contra. Ahora se está volviendo a usar, de hecho, se está volviendo a usar el metilfenidato. Poco más. A ver, yo siempre lo que opino siempre es la dosis. Para mí siempre es la dosis y hasta ahora lo que digan los estudios. Ahora mismo los estudios dicen o muestran que no hay consecuencias a largo plazo y que es seguro utilizarlo a la dosis a la que se usa en clínica. Si hay casos particulares en los que no se está tolerando bien el fármaco, es más por el fármaco, a lo mejor es cuestión de bajar la dosis, incluso seguir bajándola un poco más y ajustarla. Hola. Hola, probando. Lo que estábamos hablando es que yo me llamo Juanra, tengo un compañero de piso, se llama Héctor, los dos somos TDAH perdidos y yo se lo reconocí a él porque ya tengo años de experiencia, no muchos, porque me lo dieron a los 30. Entonces, cuando vi las cosas, le sugerí que se fuera a hacer las pruebas y tal. Y mi sorpresa no es que le dijeron que sí que lo tenía. Mi sorpresa es que la primera pastilla que le dieron era de 54 miligramos. Cosa que me había costado 4 años que me subieran y que ahora me estoy quitando para bajarme a la anterior porque no notaba la... Ahora creo que sí me funcionaba, pero no... Ahora es una dosis que me funcionaba, pero creo que ahora me podrá funcionar la dosis menor por cosas. Claro. Antes no notaba para nada. Pero... Madre mía, 54 miligramazos de entrada. Mareado, no podía ser. Claro. Sí. Hola, estaba mareado. No, pero sí es cierto que mi primera sensación con el fármaco fue bastante negativo y lo bajamos a 36 y en 36 lo encontré más estable. Oh, perdón. En 36 lo encontré más estable. ¿Qué sucede? Que es verdad que noto episodios de irascibilidad y además bastante altos. Si estoy concentrado y alguien me interrumpe, es como ¡no me interrumpas! Es como, claro, no soy así. Entonces, claro, quizás bajarle un poco más, pero bueno.
lo hablaré con mi médico. Efectivamente. Pues a mí me ha quedado la duda, ¿qué diferencia hay entre una sustancia natural y sintética? Porque, por ejemplo, en la lista de sintéticas se ha puesto el cannabis. El cannabis viene, realmente es una sustancia que viene de la marihuana, es decir, tú no estás consiguiendo ningún tipo de síntesis. Puedo entender la cocaína, que la cocaína, si mi memoria no me falla, tienes que pasar por un proceso de mezclar con ácido sulfúrico, luego gasolina y movidas varias. Con lo que me queda la duda por qué diferencia puede haber entre una sustancia natural y una sustancia sintética. A ver, creo, más que sintéticas, nos referíamos a artificial, en el sentido de que no es algo a lo que está acostumbrado el organismo. Es decir, nuestro organismo tiene este sistema de recompensa, pero el consumo de una droga altera este sistema de recompensa. Es decir, se escapa del propio control de nuestro cerebro. No lo sigo sin entender. También, a lo mejor, lo podemos enfocar también desde lo que decían de la dosis, ¿no? Creo que también es muy importante cuando tú aíslas una sustancia, aunque sea natural, esto se habla mucho con la fitoterapia, ¿no? Que muchas veces se vende como inofensiva porque es natural, pero la mayoría de los fármacos, por no decir prácticamente todos, son estructuras que podríamos encontrar en la naturaleza. Lo que pasa es que las aislamos, las concentramos mucho y las hacemos muy potentes. Entonces, cuando nosotros hacíamos esa diferenciación de natural-artificial, es más cuando hemos cogido esas sustancias, moléculas que están en la naturaleza y que pueden ser una planta, pero no las estás consumiendo en esas cantidades que, digamos, podrías consumir de forma natural, ¿no? Que las estás concentrando mucho, por ejemplo, estás juntando un montón de hojitas de marihuana y de repente las estás inhalando de forma directa, ¿no? También el sistema por el que las consumes, no es lo mismo inhalarlo que pinchártelo, que comértelo. O sea, al final, cuando tú ingieres un alimento, pasa por un montón de fases, ¿no? En plan, lo ingieres en la boca, tienes enzimas que van a hacer una función, luego va a pasar al estómago que tiene unos jugos, al intestino, se absorbe, tiene que pasar como muchos cortafuegos. Cuando tú inhalas una sustancia son diferentes. Pasa directamente al torrente sanguíneo. Claro, los pulmones están muy capilarizados y pasa al torrente sanguíneo, efectivamente. Si tú la inyectas, la estás introduciendo pura en el torrente sanguíneo. Entonces, esa era un poco la diferencia, ¿no? Como sustancias que consumes de una forma natural, de la forma en la que, digamos, los animales la consumirían, y artificial cuando haces un consumo no natural de esas sustancias, no tanto como que existan en la naturaleza. Que a lo mejor el concepto estaba ahí un poco... Sí, ahora con lo que me habéis explicado lo acabo de entender mejor. Genial, me alegro. Bueno, muchas gracias por la presentación. Ay, quería hacer una preguntita corta y luego una recomendación bibliográfica así en general, ¿vale? La preguntita es, ¿qué diferencia la dopamina de la serotonina? Porque muchos de los medicamentos que se toman, ¿no? Es como que siempre te hablan de estos dos neurotransmisores, entonces nunca me ha quedado bien claro qué les diferencia. Y luego recomendación bibliográfica para todo esto del tema de socialización y enculturación, ¿no? En el consumo de drogas o en comportamientos. Yo recomiendo a un antropólogo que es Oriol Romaní, que hay una escuela de antropología de la salud ahí en Cataluña buenísima. Y luego, bueno, así a nivel histórico el sociólogo, que es un poco de derechas el hombre, pero bueno, que... No Antonio Escotado. Sí, ya. Pero ese libro es bastante referencia, la verdad. Antonio Escotado, ahí con la H intercalada. Entonces, bueno, la pregunta sobre todo que me interesa. Esto era recomendación ya de Vale. Yo creo que esta es tuya. Totalmente. Vale, yo creo que para contestar mejor voy a ir un momento para atrás. ¿Vale? A ver que lleguemos. Es cuestión de neuroquímica, no tiene más diferencias. Vale.
La dopamina y la serotonina son dos neurotransmisores diferentes. Entonces, lo principal es qué función desencadena cada uno, ¿vale? En el caso de la dopamina, ¿vale? Esta es una vía, sistema de recompensa, en la cual se inicia con el tegmental ventral, que es el que produce la dopamina, ¿vale? Y en este caso os hemos contado un circuito cerebral, que sería el circuito de la recompensa. Pero participan otros muchos, ¿vale? En este caso, este circuito particularmente se llama mesolímbico. Luego tenemos otro circuito que es mesocortical, es decir, el área tegmental ventral comunica con la corteza y en ese caso regula el movimiento, ¿vale? De hecho, por ejemplo, bueno, perdón, no es área tegmental ventral, es otra zona mesolímbica que se llama sustancia negra, que es el que está implicado, por ejemplo, en el Parkinson, ¿vale? En el Parkinson se muere una zona del cerebro que es esta sustancia negra que produce dopamina. Pero este circuito está implicado en movimiento, por ejemplo, que es lo que le ocurre a los pacientes que tienen Parkinson. Luego hay otro circuito que ahora mismo pues no me acuerdo cómo se llamaba, es mesoalgo porque todos vienen de la parte del mesencéfalo, que en este caso regula la dopamina la autopercepción, ¿vale? De hecho, en ese contexto nos encontramos a la esquizofrenia, que hay una sobreactivación, una sobreproducción de dopamina en este circuito. De hecho, por ejemplo, cuando utilizamos farmacología frente a la dopamina, hay que tener en cuenta dónde está la dopamina, ¿vale? ¿Por qué? Porque todos los efectos secundarios que vemos con estos fármacos es precisamente de todos los efectos que tiene la dopamina. Por ponerte un ejemplo. Las personas que tienen Parkinson se les da un fármaco para que aumente los niveles de dopamina. Hay que tener mucho cuidado con la dosis y regular la dosis de estos fármacos porque un efecto secundario son alucinaciones, que es lo que tienen los pacientes de esquizofrenia. Los pacientes de esquizofrenia se le dan fármacos que bloquean la actividad de la dopamina. Hay que tener cuidado porque tiene síntomas parkinsonianos, ¿vale? Porque al final uno sube, otro baja. Lo mismo, por ejemplo, directamente en las pacientes con adicciones no se trata la dopamina porque es que es meterte en otro sistema. Eso sería dopamina. Ahora nos vamos con la serotonina. La serotonina en el cerebro, que de hecho, como anécdota, solo el 5%... Solo el 5% de la serotonina se produce en el cerebro, el resto se produce en el intestino. La serotonina se produce aquí, en unos núcleos que hay aquí detrás, que se llaman núcleos del RAFE, y al igual que ocurre con la dopamina, pues son circuitos. Es decir, proyectan hacia la corteza y tienen efectos, participa la serotonina en la coordinación motora. La serotonina está detrás de la sensación de ansiedad, también es muy importante la serotonina en ese contexto. Y bueno, y en el que se conoce todo el mundo la serotonina, que eso la verdad es que es una lucha mía personal, que se asocia la serotonina solamente con la felicidad, porque hay una proyección hacia esto que veis aquí, que es el sistema límbico, que lo que promueve es el mood de felicidad, de estabilidad emocional, ¿vale? Entonces, es cuestión de la función de cada uno de los neurotransmisores, ¿vale? La serotonina, pues está muy implicada en esta sensación de euforia y felicidad, por eso es en la que se utiliza en los tratamientos antidepresivos. Normalmente estos fármacos se llaman inhibidores de la recaptación de serotonina, es decir, aumentan en ese espacio entre las neuronas que esté más tiempo la serotonina. Pero bueno, de hecho es que hoy he tenido una discusión, un debate en el laboratorio, practicando la charla, porque la depresión ha pasado por muchas fases. Ha pasado por fase serotoninérgica, ha pasado por fase de otros neurotransmisores como es la adrenalina, fase adrenérgica. De hecho, llevamos 2 años que parece que de repente está volviendo a surgir la teoría adrenérgica y se está empezando a recetar a los pacientes de depresión inhibidores de la recaptación de adrenalina. O sea que bueno, esto es un poco... A ver, el problema es que las enfermedades psiquiátricas, por alguna razón, se ha desarrollado antes la farmacología que su estudio. Entonces, bueno, eso genera que a día de hoy, pues vayan saliendo estudios nuevos que vayan no contradiciendo los anteriores, sino como añadiendo más luz, diciendo, pues a lo mejor lo que antes pensábamos que no era tan importante, ahora es importante y relevante. Entonces, bueno, la idea con la que creo que es mejor quedarse, la serotonina tiene unas funciones, la dopamina tiene otras. Serotonina, pues es verdad, participa en estado de euforia,
también participa en ansiedad, en coordinación motora, dopamina, recompensa, coordinación motora, percepción audiovisual, o sea, muy, muy diversos funciones. Ah, vale. He perdido mis conexiones sinápticas. Que me ha venido otra recomendación, esto más de cine, que es la película de Despertares, ¿no? Que trata todo el tema de la L-Dopa Sí, y cómo la gente se recuperaba un poco después de estar en estado catatónico, recuperaba la vida durante un rato, ¿no? Por un rato claro. a lo mexicano, quiero decir. Y, o sea, que es una buena recomendación. Y luego todos los libros de Oliver Sacks, Claro. que son para el gran público, ¿no? Que al final es divulgación científica y nos ayudan también a comprender estas Claro. cosas. Y no me enrollo más. Sí, yo quería hacer un apunte más. Un poco ya como estábamos hablando de este tema. Los pacientes que tienen Parkinson, al final, sobre todo cuando empiezan a tener ya una edad muy avanzada, ya directamente se empieza a descontrolar. Incluso la propia L-Dopa no sirve. Y como os comentaba, que hay veces que el cerebro tiene mecanismos de compensación. Le falta aquí dopamina, en este caso otra área cerebral, la sustancia negra, en el caso de Parkinson. El cerebro tiende a producir más dopamina en otras áreas, ¿vale? Y una cosa que le ocurre a los pacientes de edad avanzada de Parkinson es que desarrollan adicciones. De hecho, se vuelven muy compulsivos con un montón de cosas. De hecho, lo que está más descrito es con el sexo, curiosamente. Es como que de repente se vuelven que necesitan todo el rato tener sexo. Y es cuestión, precisamente, de que se está sobreactivando todo el sistema de recompensa por compensación de la falta de dopamina en otras áreas cerebrales. De hecho, para mí eso es un poco defensa, que esto a nivel personal, pues por ejemplo, lo comparto así con vosotros, es un debate que tengo con mi hermano siempre me dice, no, es que la industria farmacéutica, los efectos secundarios, los hace... No, es que al final yo no puedo diseñar un fármaco frente a dopamina sin afectar al resto de rutas de la dopamina. Entonces, es imposible. A día de hoy no tenemos esa tecnología. Entonces, al final, pues es muy complicado tratar este tipo de patologías porque están muy diseminadas por el cerebro. Yo tenía una para la que era contestar. Y es de la siguiente moda que creo que va a haber, que ahora están, no sé si imagino lo sabéis, vamos, los laboratorios investigando con psilocibina y que dentro de unos años seguramente las farmacias nos encontremos antidepresivos basados en psilocibina y otros compuestos, que es bueno lo que viene en las monguis, ¿no? Y lo que quería decir era que qué opináis sobre esto, porque para el tema de la depresión y todo eso, a mí me pareció bastante interesante que supuestamente lo que hace es, en vez de dirigirse a estos inhibidores de serotonina y tal, como que, según estaba leyendo, esas microdosis lo que hacen es reconstruir el córtex frontal o generar nuevas conexiones neuronales, y que dicen que está bastante demostrado según los estudios que va a ser una buena solución contra las depresiones y otros trastornos mentales, ¿no? Claro, esto volvemos otra vez al debate de las drogas, porque siempre ha habido mucho tabú en el estudio de las drogas y de hecho siempre ha recibido muchísimo, no voy a decir odio, pero ha costado mucho trabajar siempre en drogas, ¿vale? Yo, el laboratorio en el que estaba, mi directora de tesis, su tesis doctoral la hizo en drogas y siempre nos contaba que le costaba muchísimo publicar, que les dieran financiación, porque al final siempre ha habido ese tabú y ese miedo de estudiar las drogas. ¿Qué es lo que ocurre? Las microdosis, en este caso, pues de los alucinógenos, y por ejemplo se ha visto también en los estimulantes, en las propias anfetaminas o en la cocaína, las microdosis se ha visto que potencian ciertas áreas cerebrales. En el caso de los estimulantes, si se da una dosis bajita, pues al final es una estimulación controlada, que por ejemplo en el caso de una persona con TDAH focaliza la atención porque activa la corteza prefrontal. En el caso de los alucinógenos, pues psilocibina, el LSD, lo que se ha visto es que activa áreas cerebrales que podrían estar involucradas, como decías tú, más que en regeneración como tal, sino en activar una zona lo suficiente como que para que hayan más conexiones cerebrales, ¿vale? No es cuestión de regenerar, sino de lo que hay se conecte mejor, ¿vale? Eso llevamos ya acumulando publicaciones desde hace 20 años,
Por eso cada vez se está viendo más que, que hay X tipos de alucinógenos que sí que parece que esas microdosis podrían ser beneficiosas. Muchos de estos contextos es cuando hay algún problema, cuando hay alguna patología, más que en personas ya sanas. Entonces a lo mejor cuestión de pues personas que han tenido una lesión cerebral, por ejemplo, sí que se ve que esa zona dañada podría un poco reconectarse y paliar ese daño que ha habido. Entonces, pero creo que aún así sí va a seguir habiendo mucho freno por el tema de drogas. De hecho, es un gran debate que hay a día de hoy con el cannabis, por ejemplo, en el mundo de la oncología, que sigue habiendo mucho freno, sigue habiendo mucho detrás que están parando las investigaciones cuando se está viendo que hay contextos en los que es beneficioso y hay contextos porque al final si el miedo que tienen los médicos, porque al final hay que ponerle nombre, el miedo que tienen los médicos es que una persona consuma drogas, muchas veces lo que hay que consultar es el beneficio frente al problema que pueda tener y la dosis. Entonces, si controlamos la dosis y vemos que hay un mayor beneficio a los potenciales efectos negativos que podría tener, pues hay X tipos de pacientes que creo que sí que se podrían beneficiar de este uso. Pero creo, o sea, cada vez se va acumulando más, pero creo que sigue habiendo ahí un tabú que hay que seguir luchando con él. Ay, sí. Ay, vale. Lo siento. Aparte que las drogas no dejan de ser medicamentos, porque por ejemplo, a mí lo que me gusta es en inglés, porque en inglés no se hace la distinción en todos drugs. Es drug todo el Drugs, rato, sí. es decir, aquí no sé muy bien, hicimos esa distinción cuando realmente todas las drogas son medicamentos. Que sí, medicamentos en desuso como por ejemplo, o no, la cocaína, porque sigue usándose la lidocaína, la heroína, todo. Realmente siempre han sido medicamentos, o por ejemplo el fentanilo, que el problema no es tanto que la droga, sino que es un medicamento que se está usando mal, porque simplemente se supone que es para el dolor y no para un ras emocional. Sí, bueno, los analgésicos, también la heroína, o sea, la morfina me refiero, también todos los opioides al final han sido tratamientos analgésicos que se han utilizado un montón y que han desarrollado después una adicción. O sea, por ejemplo, cerca de mi entorno, ¿no? El tratamiento del dolor con morfina al final les ha vuelto adictos, también un poco con lo que decía Jesús con la dosis, que son fármacos en unas dosis concretas, pero si aumentas esa dosis y sobre todo estás generando todo ese comportamiento de adicción, se vuelve una droga. También son como dos terminologías en base a la dosis. Pero por ejemplo, yo tengo el caso de mi madre, que la pobre tuvo 2 cánceres, estuvo con parches de morfina y llegó a tener, llegó al extremo de tener una bomba de morfina. Y luego ya me dice, nos ha dicho que tampoco se ha vuelto adicta, pero porque lo asocia, porque estaba tan mal, pues esto me servía para aliviarme, pero no tanto que se haya vuelto adicto a la morfina, por lo menos es lo que nos ha dicho. Por lo menos no. A ver, también es cierto que somos una familia que toma muchos antidepresivos, con lo cual no lo sé. Claro, también depende mucho, o sea, es que como decía Jesús, ¿no? El problema del estudio de los trastornos de comportamiento, sobre todo, y de adicción, es que es multifactorial. O sea, que te vienen un mogollón de variables a nivel biológico, a nivel social. También tú contextualizas, tú lo estás tomando para un contexto peculiar, al final tú estás viendo que te está sirviendo, en este caso, para aliviar el dolor, pero que puede que no te vuelvas adicta, pero eso no significa que otra persona que esté en el mismo contexto que tú y tenga la misma dosis se vuelva adicta. O sea, al final también hay variables interindividuales muy potentes. Entonces, claro, o sea, por ejemplo, una moda que creo que ahora se está poniendo más encima de la mesa y que hay bastantes investigaciones es en no hablar tanto de la plasticidad, ¿no? Sino hablar de la localización de cada persona. Que cada persona, es verdad que tenemos áreas cerebrales similares, entendedme en el contexto de localización, pero que puede que a mí si me tocan aquí,
me activen algo y a ti un poquito más allá, pero en el mismo lugar. Entonces creo que también eso tiene mucho que ver, que hay variabilidad interindividual y que puede que si yo consumo eso me vuelva adicta en ese mismo contexto, pero esa persona no. Y también, pues evidentemente, la dosis, que es como la palabra clave hablando de adicciones y de tratamiento. Bueno, en primer lugar te entiendo, ¿vale? Yo tengo en mi familia alguien también que no apoya la farmacología, ya es otra historia, empatizo. En segundo, lo mencionaste antes brevemente y de hecho está relacionado también con la focalización, pero me gustaría saber un poco más qué es la relación que tendría el consumo de cannabis con la esquizofrenia, ¿vale? ¿Qué sucede exactamente? Sí, porque esto es algo que sabemos todos, pero ¿qué es lo que pasa para que se despierte? O sea, hace daño, claro, yo no vengo a otra cosa. A ver, es una buena pregunta, ¿vale? Pero es que al final nos remontamos a exactamente lo mismo, que es el efecto que tiene el cannabis. En este caso, pues igual que os comentaba, el área, que no me acuerdo el nombre, que es la que controla la autopercepción, ¿vale? Ahí es donde afecta también el cannabis, ¿vale? Sobre todo, inhibe zonas o deprime zonas que están implicadas en la percepción audiovisual. Como estaba comentando Tere también, cada persona responde de manera diferente al consumo de las sustancias. Precisamente el cannabis es la única droga que se ha asociado directamente a una patología, y en este caso es a la esquizofrenia. Es decir, se considera que es una patología, es un consumo que aumenta la probabilidad de que tú desarrolles la esquizofrenia. Personas que tengan predisposición a padecer la esquizofrenia. No es cuestión de que vaya a aparecer porque sí, ¿vale? Pero es cuestión de que los efectos que tiene el cannabis es porque afecta al área cerebral que está implicada en esta autopercepción y percepción de los estímulos audiovisuales. De verdad que sí. Un matiz de lo que estamos diciendo es que, o sea, es como añadir información a lo que dicen. Obviamente cada individuo tiene unas características peculiares y esto hay que entenderlo en el contexto en el que los fármacos se diseñan en genérico. O sea, no es solo que cada uno vayamos a responder de manera diferente, sino que cuando tú llevas a cabo una investigación, lo que decía Tere antes de eliminar a las hembras de los estudios, tiene un sentido porque todo es multifactorial. O sea, no lo defiendo, pero que en el contexto científico que se hace muchas veces tú intentas eliminar variabilidad para poder determinar el efecto de lo que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, en este contexto, los fármacos que al final llegan al mercado son diseñados para un contexto muy concreto, porque la investigación se ha hecho en contextos muy concretos. Entonces, como que esto es lo que, junto a la individualidad de cada paciente, lleva a que muchas veces los resultados, lo típico de, tómate esto que a mí me ha ido muy bien, y luego no funciona, es como la conjunción de estas dos cosas, ¿no? Que al final se diseña en el hombre blanco europeo y se consume en todo el planeta, con toda su diversidad. Entonces, pues esto siempre tiene sus cosas. Yo primero. Me ha parecido escuchar que las moscas expuestas a fentanilo recuperan la actividad cerebral normal a partir del año o algo así. O no, o sea, los moscas no, porque vive menos del año, claro. Me han sorprendido. Pero, o sea, los pacientes expuestos a fentanilo, el otro día vi un reportaje, bueno, no un reportaje, un vídeo de YouTube, pero sobre la crisis de fentanilo y tal. Y una cosa que no sabía es, creo que es distinto la heroína o cualquier otra que se conocía, porque el tiempo de recuperación mental, el tiempo en el que el paciente vuelva a ser una persona es año y medio. Entonces, claro, no basta con meterlos en hospitales y quitarles el mono y tal. Es un paciente que hay que tardar año y medio hasta que recupera la función cerebral normal. Y al parecer, no, es que yo pensaba que estaban a perder y tenía el cerebro pues roto. Pero no, sistemáticamente se recuperan cuando hay tratamiento carísimo de año y medio. Mi pregunta es, ¿por qué no un año? ¿Por qué no 5? ¿Cuál es el límite en el que alguien no puede volver? ¿Qué les hacen? Es que el fentanilo, que es súper nuevo, es como la superheroína al parecer. ¿Qué manera hay? O sea, ¿cómo rompe? ¿Qué es lo...? Bueno,
¿Qué opináis de fentanilo O sea, y estas cosas? el cerebro tiene mecanismos, como ya se ha mencionado aquí, de adaptación y de recuperación. Al final, a mí no me gusta hablar de plasticidad porque no me gusta esa palabra, pero el cerebro es capaz de adaptarse, ¿no? Después de una agresión. Por ejemplo, después de un infarto cerebral o de alguna lesión que se produzca, el cerebro, como hablábamos antes de la conectividad, ¿no? De lo que comentaba el compi antes de esas microdosis que aumentaban la conectividad, pues el cerebro también es capaz de, per se, de forma natural, tras una agresión, de establecer esas conexiones. Entonces, sí, adaptarse, no regenerar, sino con lo que tiene, jugamos con lo que tenemos, ¿no? Exacto. Entonces, claro, entonces puede que haya áreas que antes hacían algo que de forma natural ahora van a hacer otras cosas o se encargan de otras cosas. En este caso, por ejemplo, os he puesto antes una imagen de una resonancia, ¿vale? De un escáner de un cerebro de una persona que consumía metanfetamina. Entonces, a los 14 meses recuperaba esa actividad de la dopamina. Porque puede que aparte del tiempo que necesita esa persona para volver a tener una vida más o menos normal en los estándares establecidos actualmente, integrándose en su red de apoyo, acompañado también un poco, ¿no? Aparte de dejar de consumir, tener otra vez esa dinámica, lo que le vuelva a reportar felicidad, porque llegan, o sea, después de consumir no va a ser algo automático que el comer o el estar con tus colegas te reporte felicidad, sino que también hay que reeducar al cerebro a que eso te tiene que causar felicidad porque naturalmente te causa felicidad. Entonces, no solamente por cuestiones biológicas, porque el cerebro tiene que volver a readaptarse, sino también por cuestiones de toda la terapia, ¿no? Todo el proceso de terapia. Puede que en 5 años esté incluso mejor o que no haya cambiado, sino que ese proceso se haya parado ahí y que en otra persona haya seguido. O sea, que eso también es muy variable, pero que puede que para esa persona ya sea suficiente a nivel biológico que eso funcione de esa forma. También depende... Pero también volvemos un poco otra vez a lo mismo y somos unos turras, pero es la dosis. O sea, también depende de la dosis que haya consumido esa persona y durante cuánto tiempo haya consumido. O sea, ahora te soy honesta, yo no sé cuánto es el tiempo o cuál es el margen temporal en el que una persona puede volver a recuperar esto, pero tiene que existir, porque llegará un momento en el que tu cerebro ya diga, mira, ya es que ni con lo que hay podemos jugar a nada. O sea, es que no se puede hacer nada. Esperando a que Juanra termine de hacer su monólogo. No, yo quería plantear una pregunta, a lo mejor un tanto polémica, entre comillas, que no creo que sea tan polémica, pero no sé, a mí me mola muchísimo este acto porque de alguna manera todas las que estamos aquí hemos tenido relación o conocemos relaciones con lo que habéis estado comentando. Y quería preguntaros, dentro del conocimiento científico que tenéis y en vuestra perspectiva personal, ¿cuál es para vosotras el marco idóneo en el que se podría mover esto desde un punto de vista de regulación o no, o punitivista o prohibitivo, como lo queramos llamar? Pero muchas veces yo me lo cuestiono también. Sujeto político, puedes tener 8.000 creencias y tal, y decir, vale, ¿cuál es la forma en la que esto es la forma más idónea para que esté en la sociedad? Que imagino que os lo habéis preguntado alguna vez, pero tengo mucha curiosidad por saber qué opináis. O sea, yo doy mi opinión, pero esto es opinión totalmente personal. O sea, yo creo que el tema punitivo nunca va a poder funcionar porque tiene el efecto contrario, evidentemente. La cuestión es preguntarse el porqué del consumo. O sea, y el contexto en el que tú estás consumiendo, si es un consumo que, o sea, yo no me voy a posicionar, pero si es un consumo que tú estás utilizando para enajenarte y para evadir los problemas reales que tienen una causa bastante evidente, entonces ese consumo no tiene cabida porque hay una solución previa. O sea, si tú, por ejemplo, consumes porque tienes una jornada laboral agotadora, tienes que echar muchísimas horas, tienes que consumir para mantenerte activo, evidentemente ese consumo es un consumo que viene dado por y para que sigas produciendo. Si es
o sea, si es un consumo en otro contexto más recreativo, más tal, pero también porque tienes que buscar esa diversión, ¿sabes? Porque tienes un modelo que te impone el buscar ese refuerzo positivo en irte a tomar unas cañas o en emborracharte un sábado por la noche, cuando puedes estar en un entorno de socialización que te reporta, como ya se ha visto, que te reporta esa felicidad. O sea, yo creo que la cuestión es el contexto de consumo, preguntarte por qué estás consumiendo, por ejemplo, el tema de los opioides, porque es mucho más frecuente en las mujeres que consuman opioides o analgésicos, porque suelen ser las que más van, por ejemplo, a los centros de salud con temas de depresión o ansiedad, entonces se les dice nada, unas pastillas, porque no hay recursos, por ejemplo, también es una cuestión de clase, evidentemente, pero porque no hay recursos para que estas personas puedan ir a un psicólogo. Entonces se les da una pastilla que es mucho más fácil, es mucho más barato, evidentemente, entonces ya estás consumiendo y te puedes volver adicta, evidentemente, porque te está enajenando de tu condición y de tu situación y de tu realidad. Entonces yo creo que la cuestión no es, yo no me voy a mojar en apoyar o no el consumo, pero creo que sí es importante tener en cuenta eso, en hacerte la pregunta de por qué y qué me está llevando a consumir. Si es una cuestión evidentemente impuesta sistemáticamente, pues evidentemente no. Wow. Una pregunta de palabras. ¿Portugal qué? Ya está. Toda la Claro, es que no sé cómo está ahora, pero hace relativamente poco Portugal, o sea, ha hecho una especie de campaña para recuperar a los consumidores, como tratarlos como si fueran personas, y esto ya ha tenido un tremendo éxito, y creo que estaban otra vez el último gobierno pues echándola como por debajo de la alfombra. No sé cómo va eso, creo que ha funcionado bastante bien, y creo que es un sistema que hemos estado hablando en todos los países de copiarlo, el sistema portugués, en plan, que es como una cosa que hicieron como en The Wire, como en Baltimore, como legalizar las drogas pero para tratar al consumidor en el mismo sitio donde... Y bueno, ¿qué opináis de todo eso? Si es que, si no, ¿eh? Voy a coger este melón. Creo que ninguno de los tres estamos muy puestos en este tema en específico. Sí, o sea, hay un poco, de nuevo, opinión personal. Creo que está muy relacionado con lo que ha dicho Tere. Claro, o sea, totalmente. O sea, creo que Tere lo ha explicado súper bien y que depende muchísimo del contexto, ¿no? Al final, para mí las drogas siempre son dosis y contexto. Antes que decíamos que la muletilla era la dosis, también el contexto, ¿no? Hay muchos países donde se han hecho estrategias muy diversas y, por ejemplo, un caso muy polémico es el de Países Bajos, ¿no? La accesibilidad que tienen allí a consumir sustancias como son setas alucinógenas o marihuana, y si eso ha tenido un impacto, mucha gente es como, bueno, son una sociedad muy prolífica, ¿no? Entonces legalizar las drogas no es un problema tan grande, y cosas del estilo, que es alegal, bueno, no es legal, pero hay muchos modelos y sinceramente creo que tiene mucho más que ver con la situación socioeconómica que tú vayas a tener, con que al final haya una legalización o no, porque son sustancias a las que se accede. En plan, el acceso no es una cosa excesivamente complicada, y creo que todos lo hemos visto, que si tú quieres acceder a estas sustancias y tienes el dinero para ello, puedes comprarlas. Entonces, al final, se podrían hacer muchas cosas, bajo mi humilde punto de vista, a nivel legislativo también, pero llamadme empollona, yo siempre abogo por la educación. Creo que es la base de todo, ¿no? Al final, el acercamiento a todas estas sustancias, aparte de por el contexto socioeconómico, que tiene una carga muy fuerte, hay una parte de desconocimiento muy duro, hay un tabú que lo engloba todo, que no se puede hablar, que si tú consumes es una experiencia que no puedes compartir, no vas a poder apoyarte en tu red y no vas a poder a lo mejor recibir ese apoyo psicológico o simplemente ese entorno social que te permita manejar esa situación. Son sustancias muy potentes, o sea, como hemos visto, en plan, hasta 10 veces te van a producir una sensación placentera por encima de lo que tú estás acostumbrado, de lo que tu organismo genera de forma normal. O sea, es una emoción muy potente y que además, un detalle que no hemos mencionado tanto es que, claro, cuando tú has recibido un estímulo de esta intensidad, todos los estímulos se te van a quedar cortos, ¿no? O sea, si tú acostumbras a tu cuerpo a tener un nivel de euforia,
la felicidad mundana se te va a quedar pequeña. Entonces, esto es un problema también a nivel de comportamiento. Y todo esto se ataja, en mi punto de vista, desde modelos, desde plantearnos de dónde viene ese consumo y educar a las personas, a todas las personas, en qué es este consumo, por qué se da, dónde está, qué provoca y todas estas cosas. Sí, o sea, también una cuestión muy cortita es que también hay iniciativas, por ejemplo, de investigadoras como nosotras, que son voluntarias en determinadas organizaciones que se dedican a analizar droga, por ejemplo, en festivales, de forma voluntaria y gratuita. Entonces, claro, también esto va un poco, no a nivel de legalización ni nada de eso, pero un poco también relacionado con la educación. O sea, ya que vas a consumir, yo te digo, esta droga es de esta calidad, que normalmente, pues si tienes, por ejemplo, menos recursos, va a ser de peor calidad y entonces va a tener unos efectos peores porque va a estar cortada con sustancias muy tóxicas para tu cerebro. Entonces, ya que vas a consumir, consume en estas dosis, que eso también va un poco en esta educación no tanto previa, que igual es lo que tú planteas de esto sucede así y tal, pero sino una educación para la propia persona. Tú eres plenamente consciente que vas a consumir, pero si vas a consumir, consúmelo así o directamente. Esto lleva tantas sustancias mezcladas que directamente no lo consumas. ¿Sabes? Pero también esa va en parte no de la legalización, pero sí de la educación y un poco rompiendo esos tabús que creo que son esenciales tener este tipo de servicios. O sea, porque castigarlo o ilegalizarlo no va a solucionar nada, porque si puedes, si tienes el dinero, vas a conseguirlo, pero al menos que sepas que estás consumiendo. Vale, en cuanto a esto también quería preguntar que, bueno, sí, soy Sara, y que si abogáis por la abstinencia directamente, es decir, no consumir ningún tipo de drogas, o sería también viable el consumir de vez en cuando por ocio, ¿no? Sobre todo ese apunte. Hombre, yo creo que todos consumimos drogas, ¿eh? O sea, me refiero, el café que te tomas por la mañana, la cafeína es una droga. Como ha recalcado Jesús antes, pues de 20 a 25 yo creo que ahí habría que tener un poco más de cuidado quizás, pero quizá lo de prohibir directamente es contraproducente, ¿no? Que es lo que estabais hablando. Era un apunte, simplemente no una pregunta. Claro, a ver, cuando preparábamos esta charla teníamos siempre la muletilla de vamos a decir que ni apoyamos ni rechazamos el consumo de drogas. Es cuestión de damos la información de qué es lo que hacen y que cada uno utilice esa información como quiera. El único apunte que haría como más incisivo es lo que has comentado. Hay ciertas drogas que sí que tienen un efecto más, voy a utilizar la palabra perjudicial en el sentido de afecta a áreas cerebrales que todavía están en desarrollo en ciertos momentos de la vida, en ciertas etapas. Entonces, por ejemplo, creo que el tema del cannabis sí que debería de controlarse más, sobre todo en adolescentes. Cualquier droga en general habría que controlarla en la época de la adolescencia, muy particularmente en el caso del cannabis, precisamente porque actúa sobre áreas cerebrales muy importantes y sobre encima teniendo en cuenta que puede aumentar esa probabilidad de desarrollo de esquizofrenia en aquellas personas que tengan esa susceptibilidad. Pero más allá de controlar el momento de la vida en el que se consume, teniendo en cuenta los efectos que lleva y también el contexto asociado, pues como decía Tere, que tú tomas ciertas drogas cuando sales de fiesta simplemente a nivel recreativo, ocio, estás en tu derecho. ¿Que puedes hacer lo mismo o puedes sentir lo mismo sin tomarlas? También. Entonces esto ya es cuestión de libertad de cada uno como lo considere. Me he olvidado. Viviendo el doctorado. Vale. Bueno, lo pongo aquí nuestras redes. Vale. Y una última preguntita. Si me dejas hacer un apunte, otra vez pesados con la dosis, ¿no? Al final, un consumo de una droga está muy demonizado y hay ciertos productos alimenticios, bollería industrial refinada, que tiene un efecto también perjudicial para el cuerpo, como tienen muchas drogas, y no se señala tanto, ¿no? Entonces, al final es creo que ser consciente, conocer tu cuerpo y cuidar tu cuerpo, en el sentido que
estás introduciendo a lo mejor sustancias que tienen un efecto, ser consciente del efecto y valorar si lo quieres, si te quieres exponer a ese efecto o no. De nuevo, por eso el conocimiento de qué estás haciendo, pero con todo, no solo como con las drogas. Tiene efectos positivos y negativos. Eso es. Efectivamente. Que al final todo lo que tú metes en tu cuerpo es sistémico, afecta absolutamente a todo. Aunque tú busques un efecto concreto, lo mismo que con los fármacos, ¿no? Tú estás buscando el placer, pero eso va a tener un efecto en todo lo demás. Y así con cualquier cosa que consumas. Y la última pregunta, ya os dejamos en paz. Que era... Se agradece mucho que hagáis tantas preguntas, la verdad. Era para Tere, porque era justo su parte. Teresa. Que cuando estabas hablando de la investigación esta, de las moscas, de machos y hembras, en cuanto que se emborrachaban y tal, que claro, ¿cómo lo extrapolamos esto a humanos, no? Porque yo, por lo que sé que conozco, no hay evidencia científica de diferencias cerebrales, de hombres y mujeres, más allá de hormonas, etcétera, o cambios de la menstruación, como has comentado. Por eso... se puede evaluar por cuestiones de comportamiento a nivel social también, o sea, de áreas cerebrales concretas que se activen. A ver, el cerebro de Drosophila y de humanos evidentemente es diferente, tiene sus similitudes y vías de comportamiento, de señalización que están implicadas en adicciones, por ejemplo, son muy parecidas. Entonces, eso... extrapolarlo es como una forma, o sea, a mí por ejemplo la pregunta de ¿y cómo tu investigación en moscas se puede aplicar a humanos? Es como ya, pero es que en el medio hay muchas cosas. Yo, o sea, a nivel personal te puedo decir que sí que se puede extrapolar a nivel comportamental porque es A más B, o sea, el macho es rechazado y tiene una mayor preferencia por consumo de alcohol y consume más alcohol. Claro. Ha pasado esto de que me rechacen y ponerme a beber. Claro, en este caso, pero porque es mucho más, en el caso de insectos, porque es mucho más fácil hacerlo con machos. Porque los machos además tienen toda la performance del cortejo, que es un baile que le hacen a la hembra, entonces eso también, claro, les frustra mucho más a ellos porque hacen, o sea, ese cortejo, ellos gastan mucha energía en el cortejo, entonces el hecho de gastar energía y de esforzarse, o sea, para ellos es un coste brutal, entonces eso también les frustra mucho más, es adicional. Entonces, el extrapolarlo a humanos, pues claro, es que también vivimos en un contexto social muy diferente. En los insectos no podemos tener una extrapolación totalmente de nuestra realidad material de humanos, pero sí que podemos aislar peculiaridades, ¿sabes? O sea, a nivel comportamental es muy difícil extrapolar a humanos, pero sí que se pueden extrapolar peculiaridades. Por eso, por ejemplo, en investigación es muy complicado el estudio del comportamiento. De hecho, yo creo que solo los más pirados se meten a estudiar comportamiento, porque es, de verdad, o sea, es... Sí, claro, pero porque es brutal, o sea, porque para mí el comportamiento es una de las variables más complejas que existe, ¿sabes? Entonces, a nosotros nos centramos más en biología, pero claro, eso te limita mucho, porque es eso y eso, pero eso puede ser eso más otra cosa. Nada. Bueno, yo ya no voy a hacer preguntas, daros las gracias. Muchas gracias por venir al Soviet. Creo que ha sido un debate súper interesante, que ha estado muy animado y que para cualquier cosa que necesitéis ya sabéis dónde está el Soviet. Y muchísimas gracias por venir. A vosotras. Peor que el tribunal.